18 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? En primer lugar, agradeciendo enormemente a la gente de Patreon que nos permite sostenernos en el espacio, y continuamos con lo que es el resumen de las 3 noticias más relevantes de los últimos días. En esta semana traemos los siguientes acontecimientos. En primer lugar, se ha dado un terrible ataque con un arma blanca. Voy a ser muy cuidadoso con los términos porque sabemos que acá YouTube nos manda a la vez a todos. Un terrible ataque con un arma blanca, un utensilio muy utilizado en la cocina por muchas personas, en la cual un solicitante de asilo sirio atacó a niños en la ciudad de Aney. Un terrible ataque se perpetró días atrás en la ciudad francesa de Aney, donde un solicitante de asilo sirio, es decir, un inmigrante, para que se entienda, un inmigrante sirio que estaba buscando protección en tierra francesa, se lo vio armado con este elemento muy utilizado en la cocina para cortar, y que ingresó a un parque cercano, un parque infantil para ser más preciso, dentro de lo que es el principal lago de su ciudad. Allí se encontraban jugando en ese momento, por la hora del día, muchos niños, incluidos menores incluso de 3 años. En ese contexto es donde este inmigrante, Akuchi, dejo pasar un poco del espacio por los algoritmos, yo a varios de ellos sin piedad, dejando varios heridos con pronósticos muy graves. La cifra de niños heridos asciende en este momento a 6, y entre las víctimas se encuentran también algunos adultos que quisieron socorrer a estos menores. El atacante, un sirio de 31 años, había solicitado asilo en Francia, pero lo obtuvo a través de Suecia, cuna del multiculturalismo junto a Francia en cuestión. El caso está siendo ahora investigado por la Subdirección Antiterrorista de la Policía Judicial, y el hombre en cuestión ya se encuentra detenido. Es curioso que salió el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, a advertir que la vida de estos niños pendía un hilo, y ha lamentado el ataque. Lo que me llama la atención es que no habló en absoluto respecto a la inmigración sustitutiva que está asediando a una nación que ha decidido no reproducirse y compensar la falta de población trayendo al Islam hacia tierras occidentales. También han reaccionado frente al ataque líderes de otros partidos de la nación gala. Así lo ha hecho, por ejemplo, Eric Zemmour, que ha defendido que tienen el derecho a rechazar a estos francocidios, o Marion Merelchan, que ha manifestado en Twitter que llegará la hora del juicio final. Algunos habían argumentado acerca de él que tenía problemas psicológicos, esta persona, este sirio, por la causa de la guerra civil de Siria. Y bueno, por eso habría realizado el ataque. Una pobre víctima, en definitiva. Eso es lo que, sí, exactamente. Una pobre víctima, y nadie piensa... Acá tenemos que poner el meme de los Simpsons, de alguien quiere pensar en los niños, pero que literalmente se están pensando más en un enfermo mental, literalmente, o sea, porque si es cierto lo que vos me decís, sí, podemos decirlo sin ningún tipo de reprimenda legal. Un enfermo mental parece que vale más, o hay que tener más piedad, que a pobres niños que están jugando en una plaza. En todo caso, que esa persona cure esos trastornos antes de ingresar en el espacio público. Que Macron, que le encanta recibir a los inmigrantes, lo tenga este sirio ahí en el patiecito de su casa, le tire un huesito todas las mañanas, pero que no ande matando niños inocentes hasta que Macron diga, ya está en condiciones de habitar, no mató a mis hijos, ahora puede salir a convivir con los hijos del resto de los franceses. Pero bueno, segunda noticia. La dictadura de Nicaragua bloquea las cuentas nuevamente de varias iglesias y suma la detención de sacerdotes, 3 en el último conteo. Recapitulación. En los últimos tiempos, entre el 2018 y 2023, unos 77 religiosos han sido detenidos, y esto se termina de consolidar en las últimas horas, donde se conoció que el padre Johnny Guerrero también decidió exiliarse justamente para evitar la encarcelación. La salida de Guerrero de Nicaragua se suma a lo sucedido en los últimos años, donde los sacerdotes, monjas, hermanos deben dejar la nación si es que no quieren ser apresados y torturados por el régimen sandinista. Una suerte de expulsión, una suerte de destierro que padece hoy la cristiandad a causa de una izquierda que parece que no está dentro del foco internacional, a no ser Venezuela o Cuba, donde ya es muy obscena la forma en la que se manifiesta este espacio político, estas ideas, para ser más preciso. Estos datos fueron recogidos por Molina, quien sostuvo que han sido 41 varones y 36 mujeres los que se han visto obligados a iniciar su éxodo religioso. Según este periodista, de estos casos, 40
fueron expulsados del territorio nacional, 17 salieron por motivos de seguridad personal y a 12 se les negó el reingreso al país. 8 más fueron desterrados y despojados de su nacionalidad nicaragüense. Más allá de los sacerdotes, diáconos y seminaristas que han tenido que salir de dicha nación, uno de los casos más famosos es el del obispo Silvio José Báez, que desde el 2019 se encuentra en el exilio en la ciudad de Miami, desde donde mantiene una postura crítica hacia el régimen de Ortega. Yo me pregunto si la cabeza del Vaticano en algún momento va a tomar acciones serias sobre Nicaragua. Ya ni siquiera lo digo en materia de fe católica. Yo soy católico, pero entiendo que hay que separar algunos asuntos en determinadas ocasiones. Digo ya como representante del Vaticano, si en algún momento va a interceder, porque ya hay cuestión incluso diplomática de por medio, más allá de la cuestión religiosa. Porque ya sabemos que el Papa tiene como cierta cercanía, él mismo lo ha dicho para que no se malinterprete que uno es antipapa, él mismo dijo mantener una amistad, no sé si alguien se acuerda, una amistad con los Castro. Entonces bueno, si él es amigo de genocidas, ¿quién soy yo para juzgar? Ahora, esto ya es una cuestión diplomática. Me parece que el Papa en algún momento debería interceder, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, me parece que claramente hay una cuestión diplomática ahora. Ya hace rato en realidad, pero el Vaticano, claro, tiene sus representantes en Nicaragua, oficiales obviamente, por lo tanto tienen que actuar el Vaticano. Es más, te lo sumo porque de hecho parte del dinero, o sea, ustedes saben que el dinero, hay una comunicación entre la feligresía, las iglesias donde reciben esos aportes, las cuentas de las iglesias y el Vaticano donde se debe rendir cuenta, y a su vez que el Vaticano muchas veces gira, ayuda, lo digo yo porque cuando estuvimos en Paraguay me tocó estar en la Fundación San Rafael, que recibe una ayuda directa del Vaticano para ayudar a tantos niños que padecen una enfermedad terminal. Entonces digo, hay una cuestión incluso económica y política de por medio, donde de repente yo al menos estoy buscando y no encuentro una solicitada expresa y marcada en torno a acercarse a dialogar con el régimen sandinista por parte del Vaticano. Entonces, a los que lo están viendo después, si nos pueden ayudar con información al respecto, yo he buscado y no veo un posicionamiento claro del Papa respecto a Nicaragua. Pero bueno, no quiero que parezca una crítica porque después sale dando entrevistas con Disney y todos los progresistas diciendo que los que somos un poquito más ortodoxos somos infiltrados. Entonces, como no quiero ser un infiltrado, me detengo aquí en la crítica. Tercer noticia. Ucrania anuncia el comienzo de una contraofensiva. Acá lo tenemos el especialista ucraniano-ruso. Se autopercibe ucraniano, pero en el fondo es ruso. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Zaluzhny, ha dejado entrever días atrás, más particularmente el viernes, el inicio de una comentada contraofensiva ucraniana para recuperar los territorios ya tomados por Rusia. Ahora, voy a resumir la noticia porque la cuestión es que este general dice: es hora de devolvernos lo nuestro. Y se hace el anuncio desde Kiev. Primero que si hacemos un recorrido histórico, Kiev históricamente fue la capital de lo que sería Rusia hoy. O sea, históricamente, si uno habla con gente rusa, ortodoxa, sostienen que en realidad ya desde la Rus de Kiev, la mal llamada Edad Media, la Rus de Kiev sería el epicentro del poder de lo que hoy se conoce como la nación rusa. Empecemos por ahí. Pero a mí me sorprendió mucho esta noticia, por eso la traje a colación, porque parece que ya no hemos olvidado de Ucrania y Rusia. Ellos dicen que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que es hora de devolveros lo vuestro. Yo que pregunto, hasta la última vez que yo escuché hablar a Zelensky, parecía que estaban resistiendo, parecía que Rusia estaba siendo derrotada, parecía que Putin temblaba porque perdía todo su poder político, económico y bélico. Parecía que Ucrania emergía entre las cenizas y no había podido Rusia avanzar en lo más mínimo. Ahora, ¿qué territorios van a recuperar si incluso llegaron a hablar de que el ejército ruso estaba al borde del colapso y que quedaban un par de soldados, ¿no? Claro, al principio decían que le faltaba munición y combustible, es increíble eso. Entonces, le faltaba munición, le faltaba combustible. Ucrania estaba ganando, pero me dicen que recién ahora, ¿cuánto pasó la guerra? 1 año y medio ya, ¿no? 1 año y 4 meses. Sí, más o menos, claro, porque esto recuerdo en febrero de 2022, más o menos cuando estalla el conflicto. Y ahora tienen que recuperar territorio. Entonces yo digo, no quiero entrar acá a decir Putin bueno, Putin malo, Zelensky bueno, Zelensky malo. Lo que yo digo es, los medios internacionales, CNN por ejemplo, ¿no? Al final, la gente no se da cuenta que le están mintiendo en la cara, porque si resulta que el propio jefe de la Fuerza Armada de Ucrania te está diciendo, tenemos que recuperar territorio, ¿sabes qué significa si lo tienen que recuperar? Lo tenían perdido.
Así de simple. Si lo tenían perdido el territorio, ¿cómo pueden luego dar noticia a los medios internacionales diciendo, Putin está perdiendo la guerra? Y Entonces, te cuento un detalle, si querés, de la contraofensiva, que se ha dado hace unos pocos días. Resulta ser que están utilizando armamento brindado por la OTAN o, por ejemplo, los tanques Leopard famosos, que los Leopard 2 de Alemania, bueno, le han cedido varios tanques. Resulta ser que le han destruido casi la mitad de todos los envíos de tanques. O sea, en unos pocos días. El frente estaría estancado, incluso. O sea, los avances son algunos kilómetros y los rusos los han logrado detener. Realmente es insólito y no quieren admitirlo porque le ha enviado muchísimo dinero y armamento a Estados Unidos, viste que constantemente... No, incluso vi un informe de senadores republicanos diciendo que ya deben dejar de destinar dinero de impuestos estadounidenses a una guerra en la que ellos no toman parte, que nunca deben tomar parte, que esta guerra con Trump se podría haber evitado en las negociaciones diplomáticas. Y que ahora resulta que la OTAN está desviando dinero innecesario porque, como siempre dijimos, en 2020, mientras estaban todas las naciones como floripondios, que plantar arbolitos, que cantar con los pajaritos, China, Rusia y la India se seguían desarrollando no solamente industrialmente, sino armamentísticamente a base de energía de carbón. Acá están las consecuencias. Y no nos olvidemos, por supuesto, de lo que pasó con FTX, ¿no? Con todo lo que es la gran red de circulación de dinero ucraniano hacia la campaña de los demócratas, que ¿no? fue un escándalo. Que fue un gran escándalo, porque recordemos que mientras el Congreso estadounidense estaba votando presupuestos para financiar al gobierno ucraniano para supuestamente no ayudar en la situación bélica, mientras tanto el gobierno ucraniano estaba dándole dinero a la gente de FTX para que se los cuiden, ¿no? Y los de FTX después utilizaban ese dinero sin respaldo para financiar a el Partido Demócrata. Sería el gran centro del lavado de dinero Ucrania. Así es como lo llaman muchos. No, y hay muchas cuestiones que después en otro bloque ya no se debe tocar antes, pero el tema de lo que sucedió con las mujeres que alquilaban sus vientres en Ucrania, o todo el negocio que había por detrás en Europa que salió a la luz, de cómo en Ucrania se daban los papeles y los pasaportes a niños concebidos, métodos artificiales, para otorgárselo en adopción a parejas homosexuales. De hecho, allí funcionaba Men Having Babies, que ofrecían por catálogo, y esto está documentado, ofrecían por catálogo embriones con cierta carga genética y un certificado de garantía de que no iban a tener dos síntomas en particular, para que homosexuales pudieran adoptarlos y tener los papeles dentro de Ucrania. Entonces digo, muchas cosas se dieron a la luz, porque cuando estalló la guerra quedan varados algunas mujeres que estaban alquilando sus vientres y se puso a la luz esta situación entre tantos conflictos. Y se está investigando por último una desaparición de 4.000 niños desde que comenzó no se sabe dónde están. Bueno, y también hubo hablando de la desinformación, porque ahora estamos viendo este tema, cuando se hizo la cuestión respecto a Rusia de que supuestamente habían robado niños los rusos, en realidad estaban rescatando una zona de guerra que los propios ucranianos lo habían puesto como primera línea de defensa, utilizándolo como escudo humano. O sea, una cosa demencial. Encima que los rusos están rescatando, porque estos cobardes se escondían atrás de niños, encima después los matan de rusos. No entran con la cuestión que ni soy pro ruso ni anti ruso. Digo, digamos la verdad. No, pero es verdad, la verdad. Es verdad que el ejército ucraniano buscó durante muchísimo tiempo esconder sus bases de refugio, ¿no? Debajo de jardines de infantes, su base de refugio debajo de shoppings, ¿no? De lugares de comida, debajo de escuelas, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando tuvieran que atacar los rusos fueran esos lugares y poder sacar la foto. Recordemos que esta guerra está siendo prácticamente un set de rodaje, ¿no? Literalmente con Zelensky. Con Zelensky, sí. Que bueno, ya es actor, digamos, o sea que algo del tema sabe. Algo del tema sabe. Le recordamos a la gente que este programa es el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.